Voy a tomar mi herramienta punto, voy a poner un punto acá. No quiero que se llame A. Yo puedo dar clic derecho, renombrar. Le voy a poner F, porque ese tiene que ser el foco, ¿vale? Ahora, para que sea más fácil, yo voy a considerar a mi eje de las X como la directriz de esa parábola, ¿ok? Ya no voy a trazar una recta sobre el eje X, solo voy a considerar que el eje X es la directriz. Entonces el problema es el siguiente: ¿cómo a partir de este punto F y el eje X, que es la recta, construyo una parábola que tenga como foco el punto F y cuya directriz sea el eje X? Hay un comando aquí que se llama parábola, ¿no? Y vean, si yo agarro la parábola y le doy clic a F y luego al eje X, me va a generar una parábola, ¿no? ¿Sí? Y yo puedo mover F y esa cosa siempre es parábola, ¿sale? Ahora, ¿cómo le hago para construir esa parábola? Utilizando la definición del lugar geométrico. Lo que voy a hacer es, voy a tomar un punto y voy a ubicarlo sobre ¿quién? Sobre el eje X, ¿no? Fíjense, dense cuenta que ese punto solo vive en el eje X, ¿ok? ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Vean. Vamos a... ¿Recuerdan que les hablé de la barra de entrada? ¿Cómo genero un punto que viva sobre el eje X? Con coordenadas X0. ¿X0? Bueno, no sé. Un valor. A ver, ¿qué caracteriza a todos los puntos que están sobre el eje X? ¿Qué? La Y es 0. Entonces yo puedo poner 1, coma 0 y eso me va a generar un punto que viva en ¿dónde? En el eje X, ¿no? Puedo dar Enter. Uy. Y ese punto A anda en el eje X, ¿no? Pero si yo lo muevo, pues ya no vive sobre el eje X, ¿no? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, recuerden, yo puedo generar puntos con el comando o puedo especificarles aquí las coordenadas que quiero para que me construya el punto, ¿va? Entonces, puedo eliminar este y también puedo utilizar este comando que se llama punto en objeto. Si yo selecciono punto en objeto y le doy clic al eje X, eso me va a generar, ¿qué? Un punto sobre el eje X. ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Y yo puedo mover este de aquí, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí bien? Sí. Perfecto. Vamos a tratar de darle otro contexto a este problema. ¿Todos conocen los problemas de Apolonio? ¿No? Bueno, pueden investigarlos en internet. Apolonio. Los problemas de Apolonio se tratan de construir circunferencias tangentes a elementos dados, a puntos, a rectas. ¿Ok? Entonces fíjense, ahorita nos vamos a olvidar de que este punto F existe. ¿Sale? ¿Cómo construyo una circunferencia que sea tangente al eje X por el punto A? ¿Todos saben qué significa que una circunferencia sea tangente a una recta? Sí. A ver, díganme. Que lo toque en un punto. ¿Y qué es perpendicular a quién? Al radio. Es decir, la recta que tengo, o sea, el radio que tengo que construir tiene que ser perpendicular a la recta que me den. ¿Ok? ¿Sí? ¿A todos nos queda claro eso? Ahora, a partir de eso,
¿cómo construyo una circunferencia que sea perpendicular? No, más bien tangente al eje X, pero que además pase por A. Entonces el punto de tangencia va a ser A. ¿Qué tengo que hacer? Una perpendicular por A. Y sobre la perpendicular poner el punto que va a ser el centro. ¿Cierto? ¿A todos nos queda claro eso? Entonces, selecciono mi comando perpendicular y doy clic en el eje X y después ¿en dónde? En A. ¿Sale? Yo sé, por las propiedades de tangencia, que si quiero construir una circunferencia que sea tangente al eje X por A, el centro tiene que estar ubicado ¿en dónde? En la perpendicular. Entonces yo puedo tomar un punto, ahí, y voy a hacer que B sea ¿qué? El centro ¿de qué? De la circunferencia que va a ser tangente al eje X por A. ¿Qué necesito construir? La circunferencia con centro en B y radio ¿hasta dónde? Hoy, hasta A. ¿Ok? Entonces, esta circunferencia, que voy a poner en color rojo, siempre es ¿qué? Siempre es tangente al eje X por A. ¿Cierto? Si yo lo paso de este lado, siempre, ¿ok? Yo puedo mover el punto de tangencia, ¿vale? Y esa circunferencia siempre es tangente. ¿Hasta ahí dudas? No. No, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que oculté el punto F? Lo voy a aparecer, ¿sale? Ahora, el problema es cómo construyo una circunferencia que sea tangente al eje X y que además pase por F. Ese es el problema. ¿Ok? ¿Se entienden? Quiero encontrar una circunferencia que sea tangente al eje X, pero que también pase por F. Que pase por F. Así es. Siempre. Creo que hay circunferencia ahí en 3 puntos. Ah, pues vamos a ver. ¿Todos entendieron? Sí. ¿Todos entendieron? Necesito construir una circunferencia que sea tangente al eje X y que además pase por el punto F. En este momento, ¿esa circunferencia que tengo resuelve el problema? ¿Resuelve el problema? No. ¿Así como la tengo? No. Pero yo puedo encontrar una posición de A que haga que esa circunferencia pase por F. ¿Vale? Sí. Por eso la importancia... La perpendicular al eje X que pase por F y el punto de intersección del eje con la perpendicular le llevamos a A. Vamos a hacerlo, ¿sale? Lo interesante de aquí es que podemos explorar muchas cosas. Vean, yo puedo mover el punto A y ahí tengo una, ¿no? ¿Cierto? Ahí tengo una. Es un caso particular, ¿va? Pero ¿qué pasa si yo muevo F? Esa ya no me sirve, ¿no? Y va a haber posiciones para las que esa ya no me sirva, ¿cierto? ¿Cierto? Pero si yo fijo A, puedo cambiar también el radio de la circunferencia con B, ¿cierto? Y no importa en dónde esté F, yo siempre lo puedo pescar moviendo a B. ¿Sí? ¿Concuerdan con eso? Sí. O sea, yo puedo mover a F por acá. ¿Esa circunferencia me sirve? No. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿O puedo hacer esto? ¿Sí me entienden? Sí. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. ¿Perfecto? ¿Sí? Sí. Lo que decía el profe es que yo puedo bajar una perpendicular de F, acá, ¿no? Y fijarme en este punto de intersección. Sí. Y luego... No, porque, bueno, ya pensando la F estaría muy limitada, no la podría hacer. No, pues. Sí. Para que, si yo quiero F en cualquier punto de la circunferencia, no me va a servir lo que ahí. Ah, A ver, no sé. a ver, ¿puedo trazar una circunferencia
que sea tangente al eje X y que pasa por F? Sí. Solo una, ¿sí? Sí. ¿Cómo le haría? Ya tengo la recta perpendicular. Esa recta perpendicular Ya. cambia cuando yo muevo F, ¿no? ¿Cómo le haría? Es el radio FC. Si yo tomo como radio FC, No, el diámetro sería. ¿no? Pues esa ya no es. No, es Punto el- medio, ¿no? Con el punto medio. O sea, yo puedo encontrar el punto medio de F y de C, Sí. ¿cierto? Ajá, y ahí Y ya con ese puedo trazar ¿qué? La circunferencia. Ahí sí. Ahí está, ¿no? Y ya. Y yo puedo mover F Sí. y eso siempre. Ahí se puede. Ahí sí se puede, ¿no? Pero la limitante es que nada más está F sobre la recta. Pero la limitante es que solo está F. No, sí se puede. Pero es tangente a X. Ahí está, gente. Esta circunferencia Ajá. cumple con esa característica. Ahora, si yo dejo F fija y el eje X fijo, ¿no? Esta circunferencia es un caso particular que resuelve el problema. Recuerden, estoy buscando una circunferencia que sea tangente al eje X y que pase por ese punto F. ¿Ok? ¿Habrá otras circunferencias que cumplan con eso? Sí. ¿Sí? ¿Habrá otra? Sí. ¿Habrá otra circunferencia que sea tangente al eje X y que pase por F o esta es la única? No, Pues además. esa es la única. Es la única. ¿Y qué te parece esta? Ajá, exactamente esta. Ah. Ah, ya no es la única, ¿verdad? Ya no es la única, ¿verdad? Ya no es la única, ¿verdad? A mí me interesa encontrarlas a todas las circunferencias que sean que tangentes al eje X y que pasen por ¿dónde? Por F, ¿no? Pero ya hice un gran avance, ya encontré al menos una, ¿sale? Y lo que resolví hace rato con este punto móvil A me permite encontrar a muchas más, ¿cierto? Porque, por ejemplo, por ahí tengo otra, ¿cierto? Y si, La tiene que ser tangente a... así, es decir, la roja siempre es tangente al eje X, ¿por qué? Porque así la construí, ¿recuerdan? ¿Recuerdan eso? No, pero esta También es tangente a ella. tiene que ser tangente a la roja. Ahí, Ajá, hay que... ahí, ¿cómo? ¿Así? No, ¿Cómo? así. Así. Tangente a X y a F. Ajá. Esta roja, a ver, de entrada, ¿cómo construir la circunferencia roja? Sí. La circunferencia roja la construí como una circunferencia que siempre es tangente al eje X, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces ahí tengo, es decir, yo estoy dividiendo el problema en dos problemas más simples. ¿Sí? Primero, encontrando una circunferencia que sea tangente al ¿qué? Al eje de X. Y después tengo que fijarme cómo esa circunferencia tiene que pasar por el F, por el punto F, ¿cierto? Pues moviéndola, ¿vale? Ujú. O si yo fijo el punto de tangencia, puedo cambiar el radio de la circunferencia, ¿ok? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Entonces, para resolver este problema, tengo que tener una circunferencia que sea tangente al eje X, esa ya la tengo. Pero además, debe de pasar por el punto F, ¿no? ¿Sí? Vamos a ubicar esto de aquí. ¿Sí? Supongamos que ya resolví el problema. Esa es otra heurística. ¿Han escuchado hablar de ese término? ¿Heurística? ¿Heurística? ¿Nunca? ¿Nunca en su vida habían escuchado la palabra heurística? Sí, pero ¿Sí? no sé qué es. ¿Qué vamos a entender por heurística? Una heurística es como una estrategia que me permite explorar o resolver un problema, ¿vale? ¿Han escuchado hablar de Polya? George Polya, y de su famoso libro ¿Cómo plantear y resolver problemas? Bueno, si no lo han escuchado, les recomiendo que lo lean, cómprenselo, está en español, está en la editorial Trillas, y ahí Polya, haciendo una introspección de su trabajo como matemático, él llega a que
como que encuentra un método que le permite resolver una cantidad enorme de problemas, ¿no? Entonces, él ahí habla de heurísticas. Y nosotros vamos a entender una heurística como una estrategia. ¿Para qué? Para resolver o explorar un problema. ¿Ok? ¿Sí? Hay una estrategia, hay una heurística que se llama descomponer el problema en problemas más simples. ¿Sale? ¿Qué es lo que estamos explorando? ¿Sale? Y hay otra heurística que dice, pues da por resuelto el problema. Es como si ya lo tuviera yo aquí. ¿Sí? En este caso, ya tengo una circunferencia, la circunferencia roja, es tangente al eje X y ya pasa por el F, por el punto F, ¿sale? Si eso ocurre, ¿no? ¿Qué puedo deducir a partir de eso de acá? Que me permita explorar la solución. Que el radio es igual a de Que el radio, a ver, ¿cuál radio? la circunferencia. Fíjense, si esa circunferencia es tangente al eje X y además pasa por F, ¿cómo son este segmento? ¿Cómo son este segmento y este segmento? Tienen la misma longitud, ¿no? Porque serían radios ¿de qué? De la misma circunferencia. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ¿qué puedo hacer? Es un triángulo isósceles, como así. ¿Un triángulo isósceles? A, F, saco la mediatriz, veo dónde se intersecta con la mediatriz original, o por B, y eso es lo que tengo B, ¿no? Ok. Puesta así como está la construcción, ¿cuáles son los dos puntos de tangencia? F y ¿qué más? F y A. ¿Sí? ¿A todos nos queda claro? Sí. ¿Sí? F es un punto de tangencia y A es el otro punto de tangencia, ¿cierto? Sí. Si F es un punto de tangencia, puedo trazar una recta tangente, ¿cierto? ¿Y cómo trazaría la recta tangente a la circunferencia roja por F? Perpendicular al segmento FB, ¿cierto? Y eso me podría servir ¿para qué? Para resolver el problema, ¿cierto? Entonces, fíjense, voy a borrar esto de acá. Ya utilicé esa heurística en la que exploro el problema ya resuelto, ¿no? Y me ayudó a encontrar ahí una propiedad que voy a explorar ahora en mi construcción, ¿sale? Polya solo habla de heurísticas propias de el trabajo con lápiz y papel, el trabajo tradicional. Yo les voy a mostrar cómo muchas de esas heurísticas se pueden llevar a un ambiente dinámico. Pero trabajar en el ambiente dinámico también genera nuevas formas de explorar, o sea, nuevas heurísticas que te permiten resolver problemas, ¿va? Entonces, a lo largo de las sesiones vamos a estar haciendo énfasis en ese tipo de estrategias, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre si yo muevo A? Se mueve. La circunferencia roja siempre es tangente, ¿cierto? Sí. Pero en este caso, solo he resuelto una parte del problema, digamos la mitad del problema, ¿ok? Es decir, ya tengo una circunferencia, esa circunferencia roja ya es tangente al eje X, pero ahora me falta que pase por F. Entonces yo puedo mover A para que eso ocurra, ¿cierto? Ahí, ¿sí? Ahí, o acá, ¿no? ¿Cierto? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Ahora, ¿habrá algún elemento en la construcción que me permita explorar de forma más detallada ese fenómeno?